Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? No faltan las técnicas que te permiten obtener cosas sin imponer a las personas nada. ¿Mm? Sí que es cierto que hay que hacer un buen uso de la información que voy a dar en este vídeo, porque me gustaría que se utilizara para trabajos, por ejemplo, con personas en hospitales, en centros conductuales, ¿no? en escuelas, por profesores, por algunos padres que quieren cambiar alguna conducta de su hijo. Pero no me gustaría que se utilizaran para otras cosas porque con mucha imaginación, pues bueno, son técnicas que funcionan y están probadas y experimentadas. Así que dale un buen uso a esta información. Hoy veremos 4 técnicas. Es la técnica del pie en la puerta, del etiquetado, del tacto y de eres libre de hacer lo que quieras. Primera técnica, la técnica del pie en la puerta. Es una técnica muy empleada por los vendedores. Hay gente que lo hace de forma inconsciente. Y es una técnica que tiene que estar bien estudiada para poder hacer la siguiente del etiquetado, porque ambas combinadas son muy potentes. Así que estad atentos a cómo funciona esta primera técnica. Consiste en lo siguiente, es conseguir algo que cuesta poco para más tarde conseguir algo que cuesta mucho. Para ello tienes que tener claro un acto preparatorio de bajo coste para después poder conseguir el comportamiento esperado, que sería el de mayor coste. Por ejemplo, en Estados Unidos llamaron a amas de casa para hacerles una encuesta sobre sus hábitos de consumo. Les hacían preguntas. Más tarde, a esas mismas amas de casa las llamaron para pedirles si un equipo de 6 hombres podían entrar en su casa para hacer una encuesta de consumo, pero literalmente abriendo cajones, abriendo armarios y poder ver qué consumían. Pues bien, el primer acto preparatorio de bajo coste, que era hacer la llamada telefónica, era el pie en la puerta. Se dieron cuenta de que de todas las amas de casa que llamaron, las que habían tenido ese acto preparatorio, pues había más probabilidades de que accedieran a que un equipo de 6 hombres entraran en su casa. En otra investigación hubieron efectos mucho mayores. Consistía en lo mismo, un acto preparatorio, preliminar, bien pensado, de bajo coste, para conseguir el comportamiento esperado, que es de mayor coste. ¿Vale? En esta investigación consiguieron que muchas familias de un barrio de Estados Unidos pusieran un cartel enorme en su jardín, enorme, de tema de seguridad vial, para que tuvieran los conductores como precaución, ¿no? Para conducir por el barrio. ¿Cómo lo hicieron? Pues igual con un acto preparatorio de bajo coste, que en este caso era, les pedían que pusieran en una ventana un letrero muy pequeñito de 4x5, ¿no? De seguridad vial, de precaución, con la velocidad, todo vigila cuando conduzcas, ¿sí? ¿Qué pasó? Que de toda la gente de esa urbanización, las personas que han accedido a tener un cartel pequeñito en la ventana, cuadruplicaron la probabilidad de que después aceptaran ponerse un panel enorme en su jardín, que les tapaba las vistas, que era incómodo, que era feo, pero accedieron. Si las personas que recibieron la técnica del pie en la puerta se mostraron más cooperativas y dispuestas a acceder a solicitudes tan caras, no es porque su personalidad, sus convicciones o sus valores los llevaran naturalmente a hacerlo, sino porque anteriormente fueron inducidos a aceptar una primera solicitud de menor coste. Si a esas personas se les hubiera planteado en primera instancia el hecho de ponerles un pedazo de cartel en su jardín o de que un equipo de 6 personas, de 6 hombres desconocidos entraran en casa para abrir armarios y puertas de la cocina, pues seguramente la respuesta hubiera sido un tajante no. Pero con la técnica del pie en la puerta se ha demostrado que existen más probabilidades de que las personas acepten más tarde el comportamiento esperado, que es de mayor coste. Segunda técnica, la técnica del etiquetado. Un día de mercado, un experimentador se disfraza de turista y ve a un transeúnte que está comprando y se acerca a él y le pregunta, banalmente, que le ayude a situarse en un mapa. ¿Sí? El acto en cuestión parece banal y superfluo, pero no lo es. Es un acto preparatorio de bajo coste, como hemos visto antes, pero ¿qué hace aquí el experimentador vestido de turista? Le hace un etiquetado a ese transeúnte diciéndole, una vez que le responde dónde está en el mapa, le dice, ostras, qué suerte he tenido de encontrar a alguien tan bueno como tú.
¿Sí? ¿Qué hace aquí el experimentador? Lo que hace es etiquetar a la persona, le ofrece, le atribuye aspectos internos relacionados con la bondad. ¿Sí? Y eso hace que de alguna manera se quede como marcado en la mente momentánea de ese transeúnte. El experimento no termina aquí. Para ver realmente y comprobar realmente si el etiquetado ha estado bien hecho y se ha creado un vínculo donde se han fomentado los aspectos positivos internos de la persona relacionados con la bondad y la honestidad, el experimentador vestido de turista, cuando se despide de esa persona y se gira, deja caer un billete de 20 euros. ¿Mm? Esta investigación permitió descubrir que normalmente cuando no había un vínculo creado con un etiquetado, solamente el 20% de personas que veían caer el billete de 20 euros avisaban a la persona, ¿no?, de que se les haya caído. El 80% restante esperaba un poco, cogía ese dinero y se iba. Con la técnica de etiquetado, ese porcentaje se invirtió, ¿vale? Y el 80% de personas que habían recibido ese vínculo de bondad avisaban al turista de que se le había perdido 20 euros. Se pueden hacer muchos usos de la técnica del etiquetado siempre que esté combinada con la técnica del pie en la puerta, porque requiere de un acto preparatorio, si no, no funciona. Se pueden hacer muchos usos. Por ejemplo, puedes hacer, si tú eres un papá que quiere que su hijo sea más valiente, porque tiene muchos miedos nocturnos, tiene muchos miedos en general, puedes utilizar la técnica del pie en la puerta con etiquetado para generar un vínculo con él relacionado con la valentía. Por ejemplo, una investigación en Francia iba dirigido un poco en ese aspecto. Los investigadores llegaban a una escuela con el simple pretexto de que los niños se comieran una sopa que era asquerosa, ¿vale? Con un aspecto muy poco apetecible. ¿Qué pasa? Que en esas escuelas es lo que tienen, que los niños dicen sí a todo. Entonces, la gran mayoría de niños aceptó comerse esa sopa. Pues de la mitad de ellos que se comieron esa sopa, los investigadores pues crearon un vínculo relacionado con la valentía y les dijeron: ostras, eres un niño muy valiente por haberte comido esa sopa. Ahí se creó esa etiqueta de valentía en el niño. Al resto de niños que se comieron la sopa no se lo dijeron. Más tarde, esos investigadores volvieron a la escuela, pero hablamos de 2 semanas más tarde, 3 semanas más tarde, pues preguntando que requerían de voluntarios para probar un nuevo tipo de vacunas, pero en un prototipo nuevo de agujas, y les enseñaban a los niños pues 4 tipos de agujas, de más pequeña a más grande. Se dieron cuenta de que la mayoría de niños que habían comido la sopa y que se había quedado un vínculo con ellos de valentía, una etiqueta de valentía, se propusieron como voluntarios, mucho más que los niños que no habían tenido ese vínculo, pero es que además elegían la aguja más grande. Así que la técnica del etiquetado, bien empleada con inteligencia, pues puede tener unos resultados muy, muy prometedores. Tercera técnica, la técnica del tacto. Experimentos e investigaciones sobre el tacto han habido muchísimos desde los años 70. Se han interesado mucho los investigadores, sobre todo de psicología social, sobre el poder que tiene el tacto, el contacto físico. Pero para el tema de obtener sin imponer, realmente funciona muy bien, aunque hay que hacerlo con precaución, porque no puedes ir tocando a todo el mundo, porque es una forma de agresión. Entonces hay que saber cuándo utilizarlo, sobre todo si eres una persona que se dedica al tema de la educación social, de la psicología, de la intervención con personas en hospitales. El tema del tacto es fundamental para rebajar el estrés, pero para conseguir que la persona se sienta en confianza contigo y acepte la demanda o la solicitud que le estás planteando. Una investigación demostró justamente esto. ¿De qué iba la investigación? Pues había una cabina telefónica, para la gente que no sepa lo que es, porque a lo mejor sois muy jovencitos, es donde antes llamábamos a nuestros padres para pedir permiso para llegar más tarde. ¿Sí? Pongo aquí la foto, porque realmente en España creo que ya no hay, y si queda alguna es rollo museo. Entonces iba de esto. Hicieron una prueba con 13 personas, individualmente, no a la vez 13 personas en la cabina, sino una a una. Entonces entraba la persona en la cabina, y ¿qué pasa? Que se encontraba dinero en donde tú ponías las monedas, pues había una zona donde caían el cambio, ¿no? Pues ahí encontraban bastante dinero, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la mayoría de esos 13, pues lo que hicieron, como todo el mundo ha hecho en su vida alguna vez, es coger ese dinero para llamar, aprovechando que está ahí, o se lo quedaban y se iban con el dinero en el bolsillo. Entonces había un experimentador que estaba fuera esperando
Y cuando la persona salía de la cabina telefónica, pues él llegaba y le decía, escucha una pregunta, ¿has encontrado dinero en la cabina? Porque era mía, es que me lo he dejado ahí, ¿vale? Una de cada 2 veces, el experimentador, al decir esto, ponía la mano en el brazo de la persona durante 1 o 2 segundos. Pues descubrieron que la probabilidad de que la persona devolviera ese dinero se multiplicaba por 4 cuando el experimentador ponía la mano en el brazo de la persona. Este fenómeno es observado en situaciones muy diferentes y en comportamientos muy variados. La famosa Universidad de Miami alberga un instituto de investigación dedicado exclusivamente a ello. Solo en el campo de la medicina, cientos de estudios dan fe al valor de tocar a aquellos que queremos pues, de alguna forma cambiar su comportamiento. La mayoría de pacientes hospitalizados experimentan menos estrés antes de la cirugía si una enfermera los ha tocado previamente. Este fenómeno se estudia en Estados Unidos, es en una cultura del no tacto, pero el fenómeno de este poder que tiene el tacto no pierde su valor en culturas como la española o la latinoamericana, donde pues, se suele dar más contacto físico. Cuarta técnica y la última técnica, la técnica de eres libre de hacer lo que quieras. Sí, es un poco la psicología inversa, ¿vale? Los investigadores que trabajan en el proceso de la racionalización conocen muy bien el valor de obtener sin imponer. Recientemente se ha demostrado que el pedir explícitamente la sensación de libertad, pues las personas pueden ser inducidas a hacer lo que no habrían hecho por sí mismas. Gracias a la técnica de eres libre de hacer lo que quieras, los investigadores han demostrado que pueden multiplicar por 4 la probabilidad de que un extraño les ofrezca dinero. La técnica, sin embargo, es muy sencilla de utilizar. Basta con pedirle a alguien algo y acabar la demanda o la solicitud diciendo pero usted es libre de hacerlo. ¿Sí? Curiosamente, esto lo hicieron los investigadores en una estación de bus en Estados Unidos y cuando pedían dinero para pagar el billete, cuando lo pedían de esta manera, dando como pie a que la persona se sienta en un estado de pseudo libertad, pues se dieron cuenta de que la gran mayoría les pagaba casi el billete entero. Así que si quieres aumentar, por ejemplo, las visitas a tu página web o a tu canal de YouTube o a tu perfil de Instagram, basta por cambiar el haz clic aquí por eres libre de hacer clic aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Son 4 técnicas que tienen que utilizarse de una forma coherente, bien pensado, porque tú no puedes ir tocando el brazo a alguien y pedirle algo y que te lo dé, ¿vale? No funciona así. Tienes que saber cuándo hacerlo, en qué momento y para qué quieres hacerlo, ¿sí? Combina siempre la técnica del pie en la puerta con la del etiquetado, porque el etiquetado si no, no funciona. El etiquetado es una técnica muy potente para conseguir cambiar conductas disruptivas o sobre todo con el tema de fobias. Si te ha gustado, eres libre de darle a me gusta, eres libre de compartirlo con tus seres queridos y familiares y sobre todo eres libre de darle a la campanita y de suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.